Fue una noche que nadie olvidará. El reloj marcaba las últimas horas del 16 de octubre de 2025, cuando Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro, se quedó mirando una vieja fotografía donde ambos aparecían de niños, abrazados junto al río de la Plata. Nadie sabía que esa mirada sería la última. Murió al amanecer. En silencio. Sin cámaras, sin prensa. Pero dejando atrás una historia que todavía hace temblar el alma de quienes lo conocieron. Dicen que sus últimas palabras fueron tan simples como devastadoras. Ahora entiendo. Nunca nos separamos. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Qué dijo a su hijo antes de cerrar los ojos? ¿Y por qué todo un país lloró su partida? Aunque pocos sabían quién era de verdad. Quédate hasta el final de este video para descubrir la historia oculta detrás de su última noche. Una historia de amor fraternal, de lucha silenciosa y de una despedida que conmovió a toda Argentina. Suscríbete, deja tu me gusta y comparte este homenaje a un hombre que no buscó la fama, pero dejó una huella eterna en el corazón de su pueblo. Nacieron el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad. Juan y Mariano Castro llegaron al mundo un 13 de enero de 1971 en Buenos Aires. Como si la vida hubiera querido crear dos reflejos perfectos. Durante años, sus padres los vistieron igual, les compraron los mismos juguetes y hasta compartían los mismos sueños. Pero el destino, siempre caprichoso, decidió que solo uno de ellos viviría bajo la luz de los reflectores. Juan, el más inquieto, tenía una energía que llenaba cualquier habitación. Desde joven supo que quería dedicarse a la televisión, a los micrófonos, a ese contacto directo con la gente. Mariano, en cambio, era introspectivo, sensible, observador. Prefería mirar en silencio, escuchar, pensar antes de hablar. Mi hermano hablaba por los dos, solía decir con una sonrisa discreta. Yo lo escuchaba y aprendía. Mientras Juan se convertía en uno de los periodistas más queridos y polémicos de la televisión argentina en los años 90, Mariano caminaba por otros rumbos. Probó suerte en el modelaje, viajó a México, trabajó en campañas publicitarias y convivió con el mundo del espectáculo, pero nunca se sintió cómodo. No me interesan las luces, me interesa la gente, dijo una vez en una entrevista olvidada. Esa frase, hoy, resume su vida entera. Con el paso del tiempo, su vínculo con Juan se volvió todavía más profundo. No solo eran hermanos, eran cómplices, espejo, refugio. Cuando uno sufría, el otro lo sentía. Cuando uno reía, el otro ya sabía por qué. Esa conexión era tan fuerte que quienes los conocieron decían que bastaba una mirada para que se entendieran sin palabras. En 2004, una noticia cambió para siempre la vida de Mariano. La muerte repentina de su hermano gemelo, Juan Castro. Fue uno de los momentos más dolorosos en la historia reciente de la televisión argentina. La prensa invadió calles, estudios y hogares buscando explicaciones. Pero Mariano desapareció. Cerró la puerta de su casa y del mundo. Perder a Juan fue perder la mitad de mí, confesó años después. Sentí que caminaba con un vacío alzado. Durante meses no concedió entrevistas. No quiso cámaras ni homenajes públicos. Se refugió en la lectura, en su familia y en el silencio. Ese silencio que no era indiferencia, sino amor contenido. Con el tiempo, volvió a trabajar, lejos de la farándula. Ingresó en el canal Senado TV, un medio institucional y sobrio, donde encontró el equilibrio entre su vocación periodística y su necesidad de discreción. Allí se ganó el respeto de todos. Sus compañeros decían que su voz transmitía calma, que su presencia hacía bien. No hablaba de su hermano, pero lo llevaba siempre en el corazón. Cada 6 de marzo, fecha de la muerte de Juan, Mariano encendía una vela frente a una foto de ambos. Nunca lo publicó, nunca lo contó. Simplemente lo hacía, año tras año, aún sin buscarlo. El parecido físico con su hermano lo perseguía. En la calle, más de una vez alguien lo confundió. Algunos lo saludaban con un «Juan, volviste». Él respondía con una sonrisa melancólica, sin corregirlos.
Era su manera de seguir compartiendo el alma que una vez fue de dos. Los años pasaron, pero esa herida nunca cerró del todo. Sin embargo, Mariano encontró en su hijo León, fruto de su relación con la actriz May Escápola, una nueva razón para vivir. En él revivió la ternura que había compartido con Juan. «Con mi hijo aprendí a vivir por otra vez, a reírme sin culpa», dijo una vez a un colega cercano. El ciclo de la vida le ofrecía una nueva oportunidad. Cuidar, proteger, amar. En la intimidad, Mariano hablaba poco de sí mismo, pero quienes lo conocieron aseguran que era un hombre de gestos simples y de mirada profunda. Un hombre que prefería la verdad a la vanidad y la empatía al protagonismo. Su vida no fue un espectáculo, sino una lección silenciosa. Y quizá por eso, cuando finalmente le tocó partir, muchos argentinos sintieron que no se iba solo Mariano Castro, sino también la última parte viva del recuerdo de su hermano Juan. Dos almas gemelas, dos destinos entrelazados que comenzaron juntos y que, de algún modo, terminaron juntos también. En un mundo donde el ruido parece ser la única forma de existir, Mariano Castro eligió el silencio. No el silencio del miedo, sino el del equilibrio. Ese que pertenece a los hombres que no necesitan gritar para ser escuchados. Su carrera nunca apareció en las portadas de las revistas ni en los programas de farándula. Sin embargo, en los pasillos del periodismo argentino, su nombre se pronunciaba con respeto. Desde su juventud, Mariano había demostrado una curiosidad natural, una mirada limpia ante la vida. Después de su paso por México como modelo, una etapa corta pero formativa, decidió volver a su país y estudiar comunicación. «Quiero contar historias reales, no posar en ellas», dijo alguna vez con ironía. Fue entonces cuando su vida profesional tomó un rumbo que lo acompañaría hasta el final. Ingresó en Senado TV, el canal del Congreso de la Nación, donde se encargó de coberturas institucionales, entrevistas culturales y programas educativos. No era una tarea glamorosa, pero era profundamente humana. En un entorno donde muchos buscaban fama, él buscaba sentido. Sus compañeros recuerdan su puntualidad, su ética y su calma. Era el primero en llegar, el último en irse, contó un técnico del canal. Nunca levantó la voz, cuando hablaba todos lo escuchábamos. Tenía ese tipo de autoridad que no viene del rango, sino del respeto ganado día a día. Paralelamente, Mariano mantenía su vínculo con el arte. Participó en pequeños proyectos teatrales y talleres de lectura para niños. Su pasión por la literatura lo llevó a organizar encuentros en barrios humildes de Buenos Aires, donde leía cuentos clásicos con una voz pausada, casi hipnótica. Los chicos lo miraban fascinados, los adultos con gratitud. Mariano tenía una manera de estar presente sin imponer nada, dijo una maestra que trabajó con él. Transmitía paz, incluso cuando hablaba de temas difíciles. Su vida sentimental fue discreta, pero profunda. Conoció a la actriz May Escápola en un evento teatral. Ella lo describía como un hombre que escuchaba con el corazón. De esa relación nació León, el hijo que se convirtió en el centro de su mundo. En cada pausa del trabajo, en cada fin de semana libre, Mariano estaba allí. En el parque, en la escuela, en las pequeñas rutinas que construyen el amor verdadero. En redes sociales casi no publicaba, pero cuando lo hacía, eran fotos sencillas, un paseo en bicicleta, una mano pequeña sobre la suya, una tarde leyendo juntos. No necesitaba palabras. Las imágenes hablaban por él. Los colegas decían que en cada conversación con Mariano había algo de aprendizaje. Sabía escuchar, sabía aconsejar sin juzgar. Tenía una humanidad que se siente poco hoy, expresó un periodista amigo suyo. Era un hombre que prefería reparar el alma antes que el currículum. A veces, cuando algún productor insistía en invitarlo a programas de televisión para hablar de su hermano gemelo, él sonreía y respondía: «Juan ya dijo todo lo que había que decir. Yo estoy para hacer otras cosas». Esa humildad lo distinguía. Nunca quiso aprovechar el apellido Castro para conseguir privilegios. En realidad, huía de la exposición. «Soy feliz así, anónimo, pero útil»,
escribió en una nota privada que guardaba en su escritorio. Los últimos años de su vida fueron de estabilidad y calma. Vivía con serenidad, disfrutando de los pequeños gestos. Preparar el desayuno de su hijo, tomar café en su balcón, caminar por Palermo escuchando tangos viejos. A veces se lo veía solo, observando el cielo como si conversara con alguien invisible. Quizás con Juan. Quizás consigo mismo. Para quienes lo conocieron, Mariano Castro fue el ejemplo perfecto de que el éxito no siempre se mide en fama o dinero, sino en coherencia. Nunca fue el más famoso, pero sí uno de los más íntegros. Nunca fue el más visible, pero sí el más recordado por quienes compartieron su camino. Y cuando alguien del canal le preguntó si no le hubiera gustado tener la notoriedad de su hermano, él respondió sin dudar: «No, prefiero ser recordado por lo que soy, no por lo que parezco». Esa frase quedó grabada en quienes la escucharon. Hoy, al mirar atrás, parece casi una premonición. Mariano Castro sabía que la vida, como la televisión, tiene demasiado ruido. Por eso decidió dejar su mensaje de otra forma. Con silencio, con trabajo y con bondad. Nadie imaginaba que el hombre sereno que saludaba cada mañana en los pasillos de Senado TV, estaba librando una batalla silenciosa contra la muerte. A principios de 2025, Mariano Castro recibió un diagnóstico que cambiaría su vida. Cáncer de pulmón con metástasis. La noticia cayó como un golpe seco, pero él, fiel a su estilo, no dramatizó, no se lamentó. Simplemente asintió, respiró hondo y dijo: «Bueno, veremos hasta dónde me deja llegar». Desde ese día, su existencia se volvió una sucesión de pequeñas resistencias. Las sesiones médicas, los días buenos y los malos, los silencios compartidos con su hijo y los cafés con su expareja May Scapola, que nunca lo abandonó. El amor entre ellos, aunque transformado, seguía intacto. «No era mi pareja, pero era mi familia», diría más tarde May entre lágrimas. En los primeros meses, Mariano continuó trabajando. Decía que el trabajo lo mantenía vivo por dentro. Sus compañeros notaron que estaba más delgado, pero su sonrisa era la misma. Cuando alguien le preguntaba por su salud, respondía con humor: «Estoy bien, solo que mi cuerpo aún no lo sabe», y cambiaba de tema. Sin embargo, el cáncer avanzaba. A mediados de año decidió quedarse en casa. Instaló un pequeño escritorio frente a una ventana llena de plantas. Desde allí escribía correos, revisaba textos y veía jugar a León en el patio. Era su manera de seguir conectado con el mundo, sin dejar que la enfermedad se apoderara de él. Los amigos cercanos contaron que nunca perdió el sentido del humor. Una tarde, mientras tomaba mate, dijo en tono irónico: «Si la vida es un programa, que no se corte en comercial». Reían todos. Pero detrás de esa broma había una aceptación profunda. Sabía lo que venía y no le tenía miedo. En septiembre, su salud empeoró. Las noches se hicieron más largas, los dolores más frecuentes. May y su hijo León se turnaban para acompañarlo. Su casa se transformó en un refugio cálido, donde el amor era el único remedio que realmente funcionaba. No había cámaras ni periodistas, solo silencio, música suave y una lámpara tenue junto a la cama. El 15 de octubre, pidió algo inusual. Quería mirar las viejas fotos de su infancia. León abrió una caja y sacó imágenes en blanco y negro. En una de ellas, 2 niños idénticos corrían por la arena, riendo. Juan y Mariano, antes de saber lo que era la muerte. Mariano se quedó mirando esa foto largo rato, con una mezcla de nostalgia y gratitud. «¿Pensás en el tío Juan?», le preguntó León. «Sí», respondió con una sonrisa débil. «Pensaba que se había ido, pero creo que siempre estuvo acá». Esa noche, casi sin fuerzas, se sentó en su sillón favorito y pidió escuchar un viejo tango de Gardel. Cerró los ojos, apoyó la cabeza y murmuró: «Ahora entiendo, nunca nos separamos». Fueron sus últimas palabras. A las pocas horas, en la madrugada del 17 de octubre de 2025, Mariano Castro se apagó suavemente, como una vela que ya había cumplido su función. No hubo dramatismo ni ruido, solo la respiración pausada que se desvanecía, el sonido del tango y el abrazo silencioso de su hijo. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana, May se dio cuenta de que todo había terminado.
El rostro de Mariano estaba en paz, sereno, con una leve sonrisa. Parecía dormido, y de algún modo lo estaba. Dormido en los brazos del recuerdo, allí donde su hermano Juan lo esperaba. La noticia tardó unas horas en llegar a los medios. Los primeros titulares fueron breves. Murió Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro. Pero detrás de esa línea corta había una vida entera, una historia de amor, de resistencia y de dignidad. El país amaneció en silencio. En los canales de televisión, muchos periodistas veteranos detuvieron sus rutinas para recordarlo. Se fue un colega noble, escribió uno de ellos en redes. Y así, casi sin proponérselo, Mariano Castro consiguió lo que siempre quiso: ser recordado por su humanidad, no por su fama. Buenos Aires amaneció cubierta por una llovizna suave, como si el cielo también se sumara al duelo. Eran las primeras horas del 18 de octubre de 2025 cuando la noticia comenzó a circular. Ha muerto Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro. La confirmación llegó desde el círculo más íntimo de la familia, y en cuestión de minutos, los mensajes comenzaron a inundar las redes. «No puedo creerlo», escribió una colega del Senado TV. Era un ser de una bondad infinita. La conmoción se sintió en toda la ciudad, no por el escándalo, sino por la ternura que siempre había transmitido. El velorio se realizó esa misma tarde, en una casa funeraria del barrio de Palermo, muy cerca del parque donde Mariano solía caminar con su hijo. La despedida fue sencilla, pero profundamente emotiva. A diferencia de su hermano Juan, cuyo funeral fue un evento mediático hace más de 2 décadas, Mariano fue despedido en absoluta intimidad, como él lo habría querido. La sala estaba decorada con flores blancas, lirios, margaritas, azucenas, y una tenue luz amarillenta iluminaba el retrato colocado sobre el ataúd. Una fotografía de los 2 hermanos, tomada años atrás, ambos sonriendo bajo el sol del Río de la Plata. En el aire se respiraba una mezcla de nostalgia y serenidad. Entre los primeros en llegar estuvo May Escápola, expareja de Mariano y madre de su hijo, acompañada por su madre, la actriz Mercedes Morán. Las dos entraron tomadas de la mano. May llevaba un abrigo negro y una bufanda gris. No pronunció palabra. Solo colocó sobre el ataúd una rosa blanca y con los ojos cerrados, permaneció allí varios minutos. Junto a ella, el pequeño León, de apenas 12 años, sostenía una carta doblada. Los presentes contuvieron la respiración cuando el niño se acercó al féretro y con voz temblorosa leyó: «Gracias, papá, por enseñarme que la fuerza está en la ternura. No te voy a olvidar nunca, porque sigues conmigo cuando miro el cielo». Las lágrimas fueron inevitables. Los amigos de Mariano, acostumbrados a su sonrisa serena, no podían ocultar la emoción. «Era una persona que siempre te escuchaba sin interrumpir», comentó una productora del canal. «Dejó una huella en todos nosotros». El ambiente era silencioso. No había cámaras, ni micrófonos, ni prensa. Solo la música suave de un bandoneón sonando de fondo. Una versión instrumental de «El día que me quieras» y el murmullo contenido de los abrazos. Varios compañeros de Senado TV colocaron una cinta negra en la entrada del canal y enviaron una corona con la dedicatoria: «A nuestro querido Mariano, ejemplo de ética, trabajo y humanidad». A medida que avanzaba la tarde, más figuras del ámbito cultural se acercaron con discreción. Algunos actores, periodistas y escritores lo recordaron con respeto, pero sin declaraciones públicas. Era un adiós privado, casi sagrado. Fuera de la funeraria, un pequeño grupo de vecinos de Palermo encendió velas y colocó mensajes escritos a mano. «Gracias por tu humildad», decía uno. «Tu sonrisa era luz», se leía en otro. Alguien dejó una vieja foto donde se veía a Mariano en una charla escolar, rodeado de niños. El contraste entre la calma del lugar y la intensidad de las emociones era sobrecogedor. Mientras caía la noche, una brisa fresca movía las flores sobre el ataúd. León se acercó una última vez, apoyó su mano sobre la madera y susurró algo que solo él y su padre podrían entender. May lo abrazó y ambos permanecieron en silencio. Esa imagen, captada por los pocos presentes, resumía lo que fue Mariano Castro. Un hombre que amó sin hacer ruido,
que vivió sin protagonismo, pero cuya ausencia resonaba como un eco imposible de apagar. Fuera, las redes sociales se llenaban de mensajes bajo el hashtag Nincoa, gracias Mariano, que se convirtió en tendencia en Argentina y Uruguay. Cientos de usuarios compartían frases suyas, anécdotas mínimas, gestos cotidianos. Me saludaba cada mañana con una sonrisa. Una vez me ayudó sin conocerme. Era la bondad hecha persona. En medio del dolor, no hubo discursos ni palabras solemnes, solo una certeza compartida. Mariano se fue como vivió, en paz. Y al cerrar la ceremonia, cuando las luces se apagaron y las puertas se cerraron lentamente, muchos sintieron que no era un adiós, sino un hasta luego. Porque un alma tan limpia no desaparece, Solo cambia de lugar. Pasaron solo unos días desde su partida, pero la huella de Mariano Castro continúa creciendo como una ola mansa que no deja de expandirse. Argentina entera, desde los estudios de televisión hasta los cafés de barrio, habló de él con un respeto y una ternura poco comunes. No se trataba de un adiós mediático, sino de una despedida íntima, sincera. Mariano no fue un hombre de grandes escenarios, pero su ausencia llenó todos los espacios donde alguna vez dejó una palabra amable o una sonrisa. En redes sociales, el hashtag Necesitas Gracias Mariano siguió siendo tendencia durante varios días. Colegas, actores, locutores, técnicos y hasta espectadores que lo conocieron de vista en el Senado TV compartían recuerdos y anécdotas mínimas. Una productora escribió: «Nunca olvidaré cómo me ayudó a grabar mi primera nota cuando todos estaban apurados. Me dijo, tranquila, lo importante no es hacerlo rápido, sino hacerlo bien». Ese era él. Otros recordaron su humildad. Nunca hablaba de su hermano famoso. Cuando alguien lo mencionaba, bajaba la mirada y decía: «Yo soy Mariano. El otro es parte de mí, pero esta parte también vive». En el ambiente artístico, su muerte generó una reflexión profunda. Mercedes Morán, madre de Meis Cápola, rompió el silencio con una frase que conmovió al país. «He visto a muchos buscar la fama desesperadamente. Mariano, en cambio, la evitó, y por eso hoy todo el mundo lo recuerda. Esa es su victoria». Su hijo León, en tanto, publicó en su perfil una foto en blanco y negro. Se veían dos manos entrelazadas, una grande, una pequeña, y una simple frase escrita en el pie de foto: «Donde estés, seguimos hablando, viejo». Miles de comentarios respondieron con corazones, lágrimas y mensajes de aliento. El país entero parecía abrazar a ese niño que, sin saberlo, había heredado el valor más grande de su padre, la bondad. Días después del funeral, varios colegas de Mariano propusieron rendirle un homenaje en el Senado TV. No querían hacer un programa solemne, sino algo que él hubiese disfrutado. Una emisión dedicada a la empatía y a la palabra verdadera. Durante el tributo, se proyectaron imágenes de Mariano leyendo en voz alta en una escuela, entrevistando a un poeta o simplemente sonriendo detrás de cámaras. No hubo discursos largos, solo una frase final en pantalla: «Gracias Mariano por recordarnos que se puede trabajar con el corazón». En Buenos Aires, sus amigos más cercanos comenzaron a organizar la creación de una pequeña biblioteca comunitaria, con su nombre en un centro cultural del barrio de Palermo. Será un espacio donde los niños podrán leer, dibujar y aprender sobre comunicación. En la entrada planean colocar una placa con una cita suya: «El silencio también comunica, si se dice con amor». Así, poco a poco, Mariano Castro se convirtió en algo más que un nombre o una anécdota familiar, en un símbolo de decencia, ternura y humanidad. Su figura representa a todos aquellos que hacen el bien sin esperar reconocimiento, a los que acompañan sin exigir aplausos, a los que transforman con gestos pequeños. No tuvo premios, pero tuvo afectos. No dejó herencias materiales, pero dejó valores que ningún tiempo podrá borrar. Cada persona que lo conoció guarda una historia breve, un gesto amable, una frase suya que hoy resuena como testamento. La vida pasa rápido, pero si amas de verdad, nunca se va del todo. En la esquina de su barrio, un vecino colocó una vela encendida junto a su foto. La llama sigue allí, protegida del viento por un vaso de vidrio. Es pequeña, casi invisible, pero constante.
como fue él, como será su recuerdo. Así termina la historia de Mariano Castro, el hombre que eligió vivir con calma, trabajar con honestidad y partir sin miedo. Su última noche no fue de oscuridad, sino de luz. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de su historia te conmovió más? Si crees que todavía hay espacio para personas buenas como él, deja tu like, comparte este video y suscríbete al canal para mantener viva su memoria y seguir descubriendo historias humanas que no salen en los titulares, pero que tocan el alma.